mis amigos, en esta nueva edición del canal de YouTube, Mitos de la Medicina, les voy a hablar de creencias relacionadas con los cultivos de secreciones, con los urocultivos, con los cultivos de secreciones de heridas, de abscesos, etcétera, etcétera. He notado en todos estos años que mucha gente le llama uricultivo a todo, ¿no? Empezando que un urocultivo es solamente cuando se trata de un cultivo de orina. Hay cultivos de heces, se llaman coprocultivos. Hay cultivos de sangre y se les llama hemocultivos. Hay cultivos de diferentes tipos de secreciones infectadas, llagas, etcétera, etcétera, que tienen se llaman cultivos en general, pues. Cultivos de hisopados faringeos, etcétera, etcétera, hisopados nasales, etcétera, etcétera. Lejos de haber errores de la semántica, de la semiología, eso no tiene ninguna importancia. Lo importante es que usted, como público, sepa que usted solo no debe decidir hacerse un cultivo. Eso debe ser hecho, esta decisión debe ser tomada por un médico. ¿Okay? O sea, suponiendo que el médico sabe qué es lo que está haciendo. ¿Okay? El problema es cuando el médico cree que esa es la solución y entonces supone que agarrar un hisopo estéril en un medio de transporte cualquiera de los que son comercialmente disponibles, los que le dan en el laboratorio al paciente para que se haga el cultivo, es la forma correcta de hacerlo. Sepan que no es así. No es así. Y hacerlo así, el laboratorio le va a recibir a usted lo que usted lleve, le va a cobrar y listo. ¿Okay? Y en la universidad en realidad ese entrenamiento sé que no se da. Cómo se toma adecuadamente una muestra, tal vez a los bioanalistas sí los enseñen. Sin embargo, en la práctica lo que yo veo es que ellos reciben todo, porque hay un comercio, entiendan que hay un comercio detrás de esto, un comercio necesario. Entonces este canal es para que sepan que las muestras tienen su técnica para ser tomadas. Uno. Segundo, ya hoy en día no se deberían usar hisopos, ¿okay? Aplicadores de algodón, porque se prestan a muchos errores. Todos los cultivos tienen que tener un frote, o sea, una observación directa con el microscopio, y eso lo hace el microbiólogo, o sea, o el microbiólogo o el infectólogo, cuando dispone de eso. Si no, cultivarlo directamente es poner a inventar al bioanalista, al bacteriólogo de laboratorio. Tiene que haber una historia clínica que soporte en qué medios va a cultivarse esa muestra, porque son miles de opciones. En otras palabras, a ti te pueden dar un resultado de un cultivo que diga una determinada bacteria y no ser esa bacteria que está relacionada con el problema. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque simplemente la que estaba relacionada con el problema no creció en el medio que le colocaron en el laboratorio. O sea, hay una cantidad de variables que afectan el resultado del cultivo. Mejor dicho, el resultado va a ser que la bacteria que crezca ahí es una bacteria que puede ser que no sea la que sea responsable del problema del paciente, de la infección que tiene la persona. Aparte de eso, hay condiciones, que el estar consumiendo antibióticos puede afectar el resultado del cultivo. Entonces, eso sí, no se le dice al laboratorista, él lo siembra y ya. Y a veces pueden dar falsos resultados negativos. ¿Okay? Y los falsos positivos, o sea, resultados falsos, cuando sale una bacteria, se refieren básicamente a que da una bacteria que no es la responsable de ella, sencillamente por la que es responsable del problema no creció en ese medio en el cual lo sembraron. No, porque no es culpa del bioanalista, es culpa simplemente, desgraciadamente, del médico que no lo entrenaron para eso, así de simple. ¿Okay? En otras palabras, no es tan fácil indicar un cultivo, porque hay que saber qué cultivo, en qué medio hay que sembrar la muestra para que crezca la bacteria que yo estoy persiguiendo. ¿Okay? Eso es un aspecto. Después está el otro aspecto, que es la sensibilidad de la bacteria a los antibióticos que quisiera ponerle el médico o que ya les puso el médico. ¿Okay? Aquí todavía se usan las letras S de sensible, I de intermedio y R de resistente.
Cuando en medio mundo ya se usan valores de concentraciones inhibitorias mínimas. Cuando se habla de cultivo, pues. Concentraciones de qué? De antibióticos. O sea, que a lo mejor una bacteria dice que es resistente a las concentraciones estándar, pero es sensible a si usted le suma, si usted le pone más antibióticos. Pero eso no lo tiene por qué saber cualquier médico si no es especialista en infecciones. Y eso es solo un ejemplo de los errores que se cometen. ¿Por qué? Porque en resumen, el error más común es creer que lo que dice el cultivo es y punto. Entonces, de paso ahí dice los antibióticos que puede la persona usar. O sea, que el médico puede indicarle porque según eso es sensible la bacteria a él. O sea, si se va a morir la bacteria, con esos antibióticos. Y puede ser que no. ¿Por qué? Porque sencillamente a veces el resultado en el vidrio, en vitro, o sea, en la probeta donde se está haciendo el cultivo, es distinto del resultado in vivo, o sea, dentro de la persona. ¿Por qué? Porque depende de cuánta de ese antibiótico se puede absorber, la disponibilidad del metabolismo en el hígado, de la interacción de otros medicamentos con ese antibiótico, ¿ok? Y muchas veces hay resultados in vitro diferentes a resultados en vivo, y eso está en la teoría. En otras palabras, un médico que no sepa le hace caso solo al papelito porque ignora los pormenores. Hay bacterias que son sensibles in vitro, pero que en vivo no les afecta. ¿Entiendes? Es decir, que tú le das un antibiótico a la persona según el cultivo y no le sirve el antibiótico. Eso seguramente habéis tenido esa experiencia. ¿Y por qué? Pero es que el médico te va a decir, es que aquí dice que es sensible. Bueno, en realidad ahí puede decir lo que sea, pero si usted no sabe que en la vida real, o sea, dentro del cuerpo del paciente esa bacteria va a ser resistente, porque tiene forma de hacerse resistente, dependiendo también del sitio donde esté, la penetración, ¿verdad? Las concentraciones que alcance el antibiótico dentro del órgano, en el sitio donde está el problema. Entonces no es lo mismo in vitro que en vivo. ¿Me entiendes? Hay antibióticos que no entran al sistema nervioso central, por ejemplo. Muchos, la mayoría. Hay antibióticos que no funcionan bien en el órgano, en un determinado, por ejemplo, en riñón, en hueso, por ejemplo, en retina, en tejidos duros, en tejidos blandos, etc. ¿Bien? Y así para de contar. Para eso que se hace especial infectología, para eso que se recomienda que cuando hay una infección, el médico tratante se apoye en la opinión de un infectólogo, contando que la mitad de las causas, mínimo la mitad de las causas por las cuales las personas van al médico es por alguna infección, ya sea por bacterias, ya sea por virus, hongos o parásitos. Así que uno no está de lujo, ¿okay? No es un lujo ir al infectólogo, es una necesidad. Y bueno, básicamente esas dos cosas, ¿no? Primero, para advertirles de que no se los hagan por su cuenta. Y si se los van a hacer por su cuenta, por lo menos llamen a un infectólogo para que le diga sí o no. ¿Okay? No todos los laboratorios hacen cultivo. ¿Okay? ¿En cuánto tiempo sale un cultivo? Normalmente sale en 3 días. Si es negativo, te pueden dar resultado en 2 días. Pero si es positivo, se lleva 3 días. Si un laboratorio te dice que se va a tardar más, se va a tardar 5, 8, 10 días, 2 semanas, ese laboratorio no hace cultivo. Él lo envía a otro y está esperando que el otro le mande resultados, y entonces eso es un problema logístico que hace que el otro te ofrezca el resultado en más tiempo. Entonces, pueden pasar muchas cosas en ese intervalo, ¿entiendes? Que afecten la credibilidad del cultivo. Entonces, lo mejor es trabajar con expertos. ¿Okay? ¿Okay? Hay, obviamente, aquí en Venezuela, pocas partes, sobre todo en Caracas, solamente hay una parte, creo, que trabajan con sistemas de bacteriología proteómica, o sea, a nivel molecular. Te dicen el nombre, el apellido de la bacteria y si va a ser sensible o no a determinados antibióticos porque tienen genes o no tienen genes de resistencia. Eso existe, pero vale mucha plata. Es muy caro. Unas pruebas de esas no deben costar menos de $200 porque el kit, simplemente el costo del kit son más de 150. Aparte que el equipo cuesta más de $80,000. ¿Okay? Entonces, en resumen, mientras eso se populariza, tenemos que seguir con los cultivos del siglo XIX y principios del siglo XX, técnicas más o menos más modernas, etcétera, pero siguen siendo cultivos manuales. ¿Okay? Y obviamente hay maneras de hacerlos más precisos, pero
los laboratorios, por economizar, pues, y hacer a un precio, vamos a decir, competitivo, pues lo siguen haciendo a la antigua. Y eso se presta a muchos errores. Así que no jueguen con eso. Cuando uno tiene criterios para un cultivo, que el criterio debe conocerlo el médico, cuando debe alguien requerir un cultivo. No es cuando ya el médico ya no haya que hacer, no, ni tampoco es de entrada, ¿okay? Sino cuando hay una duda razonable y cuando lo indica el especialista, o sea, el infectólogo. ¿Okay? Bien, entonces, bueno, fuera de esas cosas, si te ha gustado esta explicación, recuerda solo esto: si necesita un cultivo, ya sea porque usted crea que lo necesita, llame al infectólogo. Uno. Segundo, si su médico, o si usted es médico y está escuchando esto y cree que su paciente necesita un cultivo, no espere el último momento y no, o sea, comparta esa opinión con un infectólogo. O sea, comparta el resultado del cultivo, pídale la opinión en qué medio, en qué tipo de muestra, cómo la debe tomar de la mejor manera para que el resultado sea confiable y usted pueda atender bien a ese paciente. Pero apóyese en el infectólogo, doctor. Bueno, entonces eso es todo. Si te ha gustado, dale like, compártelo y nos vemos en el próximo.